Bienvenidos a Tecnología Pyme. Estamos llegando a todo el país a través de Nacional TV Perú. Más de 8 millones de personas que nos siguen a través de las redes sociales y que se dan cita cada semana para conocer a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. La gente que sale adelante, la gente que propone cosas nuevas con sus negocios, con sus invenciones, con sus innovaciones y emprenden pensando en sus familias, quieren mejorar la calidad de vida de sus familiares, y solo así vamos a llegar, solo unidos los peruanos podamos salir adelante. Y Tecnología Pyme, comprometido también con el desarrollo de este país. Hoy día se celebra el Día del Maestro en el Perú, y eso es importante porque tenemos que destacar la labor que ha tenido tradicionalmente el maestro peruano, ¿no?, en la formación de grandes generaciones, jóvenes que van creciendo y que se van formando gracias a la estela del maestro, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, tenemos a bien conversar en este bloque con Julio Barco, que es poeta, pero también es docente, ¿no? Y ha tenido una experiencia también como profesor. Y bueno, uno nunca deja de desvincularse de todo ese ámbito profesional que atañe a la responsabilidad de lo que es esta juventud, que necesita también cada vez más aprendizaje, pero necesita también promover la innovación. Julio Barco, bienvenido a Tecnología Pyme, ¿cómo estás? Muy bien, contento de poder también conversar contigo, Juan, y poder hablar también del maestro y de la literatura. Dos temas creo que son vitales en mi quehacer cotidiano. Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves tú en la actualidad el oficio del maestro en el país, teniendo en cuenta, por ejemplo, que ahora surgen las herramientas digitales que permiten también que el mismo profesor innove en su dinámica de enseñanza, ¿no? ¿Cómo ves tú el real estado de la educación y del profesor en el país? Bueno, todavía es algo que a futuro se podrá ver en todo su resplandor. Estamos todavía en un proceso de llegar a lo más óptimo, me parece. Sin embargo, hay grandes esfuerzos, sobre todo individuales, también colectivos, ¿no?, por conseguir una educación de calidad. Pero creo que es un trabajo es una responsabilidad en todo caso, un trabajo muy comprometido y que realiza el profesor, teniendo en cuenta muchas veces lo difícil que son los espacios donde se mueve, las remuneraciones que recibe y el tiempo en realidad que es monopolizado por la educación, que además es llenar registros, que además es convocar actividades. Yo creo que es un trabajo muy complicado, muy complejo, y que merece todo el respaldo nacional del Estado, ¿no? Pero todavía no veo que se haya logrado una meta grande, digamos, a nivel de sociedad como nuestro país, ¿no? Tú que has tenido la oportunidad, Julio Barco, de estar en Alemania, por ejemplo, has sido invitado gracias a tu poesía, a tu trabajo como escritor, pero que has podido también ver la experiencia. ¿Qué podrías innovar en el Perú en cuanto a, por ejemplo, mezclar educación con literatura a través de la innovación, o de lo que has visto de tu experiencia europea? Bueno, en todos mis viajes y bueno, particularmente en el de Europa, yo lo que más rescato es el gran respaldo que hay de parte del Estado a la cultura, empezando por eso, el poder lograr que se generen espacios donde los escritores, por ejemplo, de otros países vengan acá a conversar. Ya es mucho, ¿no?, que un país logre ese tipo de políticas. Me parece, para empezar, básico y necesario. Y por otro lado, hay mucho que hacer a través de la innovación, conectar, digamos, redes sociales, conectar espacios que pueden ser de repente para lo más banal, para la distracción, y usarlo también para la educación, ¿no? Siempre yo creo que el tema es cómo salir del salón, cómo llevar la educación a lo cotidiano, y cómo hacer también que el propio espacio público nos invite a pensar, ¿no? Yo creo que la gente sale a la calle luego del colegio, y no hay espacios que estimulen la imaginación, que estimulen de pronto la inteligencia. Es más bien un espacio violento, y lo que hacemos más bien es refugiarnos, ¿no? Entonces yo creo que partamos de eso, ¿no? No hay espacios para la cultura en el Perú. Yo creo que se debería fomentar más eso en los barrios, en los espacios públicos, y a través de eso generar, pues, una conexión por todos los medios que se pueda.
encontrar las formas de que la tecnología difunda los contenidos educativos, culturales, que son tan importantes. Claro que sí, Julio Barco, y tú que estás, aunque todavía joven, con más de una veintena de libros publicados, tanto impresos como en línea, en formatos digitales, y que estás vinculado a un oficio también milenario como es la poesía, ¿no? ¿Por dónde está la poesía actualmente? ¿Dónde puede encontrar uno? Tal vez en el libro, ya dejó de estar la poesía en un libro, está en el Twitter, está en las redes sociales, la poesía está en el libro digital, en el videoarte, en la manifestación pública a través del movimiento. Cuéntame un poco tu perspectiva, ¿dónde crees que está la innovación de la literatura a través del verso? Bueno, es una pregunta compleja. En el fondo yo creo que la cuestión estética, en este caso la poética, son temas que en cada generación se van a refrescar. Cada generación encuentra algo nuevo y por ende usan nuevamente el arte y siente que tiene el trabajo, el deber de fomentarla nuevamente y de reanimarla, de revivirla, ¿no? Entonces yo creo que si analizamos el siglo pasado, que es un siglo mucho de experimentos, que es un siglo que da luz a la vanguardia y que en nuestro país, al menos con Vallejo, César Moro, Martín Adán, etcétera, Oquendo Damar, genera un espacio lúcido. Yo creo que un espacio en el cual el artista se va a encontrar con el deseo de innovar, de ser libre, de buscar lo auténtico. De eso al fin del siglo, yo creo que hay un desgaste se llega a una etapa mucho más apocalíptica, una etapa donde ya no hay utopías, donde solamente es el consumismo y la literatura, el arte, la palabra, se ve reducida a la imagen. Es una monopolización de la imagen que ha terminado en lo que ahora es, que es simplemente 2 segundos, 2 minutos, 20 segundos de imagen, de video, y luego saltamos a otro y estamos en un constante enajenamiento de instantes, y eso nos impide la experiencia de una novela de 1000 páginas, de una película de 5 horas, y todo lo que implica ello, ¿no? Yo creo que en ese sentido el arte, la poesía al menos, sigue innovándose, no le ha dado la espalda a las nuevas tecnologías. Yo creo que la poesía, al ser un género que diferencia la novela y la pintura, se encuentra más libre, ¿no? No hay mucha inversión detrás de la poesía. La novela, hay dinero detrás de la novela, por ende la novela siempre se va a sujetar al gusto del público, digamos, más general. En cambio, la poesía, al estar mucho más a la intemperie, al aire libre, termina siendo la que más adelanta a los fenómenos humanos. Y en ese sentido yo creo que la poesía sigue recogiendo la angustia del hombre y el mundo, ¿no? Yo creo que el tema de la poesía no es tanto buscar de pronto la innovación más variopinta, sino cómo mostramos esta época y cómo la explicamos con palabras, ¿no? La angustia de este hombre moderno del siglo XXI, que tiene aparentemente todo un mundo digitalizado, pero en el fondo encuentra el vacío también en su vida, encuentra la angustia, encuentra la tristeza, encuentra el deseo también del mito. Entonces yo creo que la palabra tiene mucho que responder a ese nivel, ¿no? Y creo que la tecnología es la profundidad con la cual se van a mostrar estas nuevas experiencias humanas, ¿no? El hombre también atrapado en la virtualidad, ¿no? Y de hecho tengo un libro que se llama Virtualismo, donde ya ensayo, teorizo un poco cómo nos afecta el Internet y cómo afecta el Internet también a la poesía. Para mí Internet, por ejemplo, genera una simultaneidad de todos los espacios. Es una plataforma atemporal donde se juntan diferentes poéticas. Tú en Internet puedes ver la poesía de Lucio Bueno, que es de la generación de 60, puedes ver la poesía de Montalbetti, que es del 70, 80, y la poesía de un poeta del 2015, y leerlo todo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo va a generar eso también una reflexión en nuestra propia manera de escribir? Es también el reto de pensar en un nuevo arte, ¿no? Claro que sí. Julio Barco, poeta y escritor peruano, con bastante acogida a nivel internacional y bastante llegada también en el interior del país. Actualmente tienes, Julio, un segmento de cultura, no solo en el portal Lima Gris, el portal independiente de periodismo, sino también en periodismo impreso a través del Diario 1. Cuéntanos un poco de este trabajo periodístico que estás realizando. Bueno, es una forma de conectarme con el público peruano y de transmitir mediante un diario, digamos, temas literarios, ¿no? Sobre todo
estoy hablando de autores, estoy hablando de ideas que tengo, por ejemplo, la de crear la primera escuela de la poesía nacional, ¿no? La primera escuela nacional de la poesía, que me parece que podría ayudar a que el tema de la poesía no quede en el aire, ¿no? Hay una escuela nacional de pintura, y creo que eso fomenta también un trabajo más serio sobre la pintura, y creo que, bueno, y eso también lo uso en mis columnas, que para mí son como extensiones de mi propia actividad como gestor cultural también, ¿no? Porque como bien lo cuentas, Juan, viajo por el Perú, me interesa lo que pasa también en provincia, viajo mucho por el norte, el sur, y para mí es también importante conectarme con toda esa experiencia, ¿no? Claro que sí. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, Julio, cuéntanos de lo que has recorrido, autores peruanos que puedas recomendar. Ahorita nos está viendo mucha gente, muchos jóvenes que de pronto también necesitan saber qué leer, qué les puedas sugerir. Si puedes soltar 5 nombres, sería fabuloso para que la gente conozca, que tú puedas recomendar, sea de poesía, sea novela, pero que sean peruanos. ¿Qué puedes decir? Claro, perfecto. Y lo digo 5 negando a hablar porque hay muchos que son muy buenos. Claro, si puede ser más, claro, mejor, ¿no? Bueno, yo por ejemplo podría recomendar que lean acá autores, por ejemplo, como Rodolfo Ibarra, su novela La Revolución Caliente, o el autor Ladislao Plasenqui con su novela Ave Sur del Hotel Lima, que ganó el premio Julio Ramón Ribeiro. Ambos son autores que vienen haciendo novelas, trabajando en diferentes géneros. Ladislao además es pintor y se encuentra ahorita en el norte haciendo el mural de Bahía con la Universidad Nacional de Trujillo. En Trujillo, por ejemplo, rescataría a muchos autores como Beethoven Medina, Luis Eduardo García, Julia Wong y todos los autores que salen con la editorial Paloma Ajena Editores, que es una editorial muy interesante que también impulsa una literatura, digamos, abierta. Y en el sur, bueno, no hay que olvidarnos de Arequipa y de la gente de La Chimba, Richard Rapaza, Álvaro Cortés Montufar en Apurímac, y también en Cusco, por ejemplo, a Willy Dávalos o a gente como Alfredo Herrera. En fin, yo creo que hay mucha literatura en nuestro país, y en el centro del Perú también hay autores importantes, ¿no? Como Sergio Castillo, poeta de Bracero, que hace poco acaba de sacar un libro. Y no puedo dejar también de hablar de Jorge Pimentel, ¿no? Que ayer presentaron acá en Lima un ensayo sobre su poesía escrito por una argentina. Y en general la poesía de Bracero con Jorge Pimentel, Verástegui, Tulo Mora, etcétera, es una poesía que hay que siempre recomendar, ¿no? Claro que sí. Creo que faltaron 2 nombres ahí importantes. David Novoa, de Trujillo, y también el poeta cusqueño Miguel Ángel Piwi Fuentes. Así que son los recomendados de Julio Barco, algún agregado de parte de este servidor. Pero nada, por favor invita a toda la gente de Nacional TV Perú a que sigan tu contenido a través de redes. Cuando sale tu programa en Lima Gris, cuéntanos un poco para que la gente también esté al tanto. Claro, los que me están escuchando los invito a que me sigan los días viernes a las 8 de la noche. Estoy en Lima Gris en un programa que es Poetizando, donde estamos de manera semanal hablando de literatura, tratando un poco de reflexionar sobre la literatura. Y los sábados estoy en la columna de Diario 1, y además quiero aprovechar este momento para invitarles a mis siguientes eventos. El día viernes mañana voy a estar en la biblioteca de Barranco hablando de José María Guren, y a las 7 de la noche, los que puedan también acercarse. Y la próxima semana vamos a estar en la biblioteca de Huaura, allá por el norte. Chico, vamos a hablar sobre Pablo Neruda, que es justamente su cumpleaños, así que va a ser un momento especial para teorizar, un poco hablarlo sobre este poeta que ha sido Nobel, que es tan interesante y polémico sobre todo, ¿no? Claro que sí. Saludos para toda la gente de Huaura, Ollón, Sayán y todos los dulces que se producen por allá, maravillosos. Así que un saludo, y qué bien que se esté haciendo poesía por esos lares. Así que felicitaciones, Julio Barco, y adelante siempre llevando el emprendimiento de la cultura a través de la poesía por todo el país, y este programa siempre apoyándote para las novedades que puedas traernos en el futuro. Muchas gracias, Julio Barco. Gracias, Juan. Bienvenido. Bien.